Fui el único que no recibió regalo de Navidad, mientras todos presumían los suyos. Cuando me pidieron que les tomara una foto familiar, les mostré el video donde vendían mi regalo en secreto. Desde niña entendí que en mi casa las fiestas no eran para todos. A simple vista, parecía que sí, había árbol, luces, música navideña, banquete con pavo seco y buñuelos fríos que nadie terminaba, y una mesa repleta de cajas envueltas con tanto papel brillante que casi te cegaba. Pero si uno miraba con más atención, se notaba que esos regalos tenían nombres muy específicos, nombres que se repetían cada año como una condena silenciosa, el de mi hermano mayor, el de su esposa, el de mis padres. El de mi prima mimada que venía solo por la foto y se largaba antes del postre. El mío, en cambio, no aparecía nunca. Y si lo hacía, era en algo tan genérico, tan improvisado, que era peor que no recibir nada. Un libro de segunda que ya tenía, una taza con mi inicial mal impresa, un vale por una comida contigo que jamás se concretaba. Ese año pensé, ingenuamente, que sería distinto. Todo comenzó porque 2 semanas antes de Navidad, mi madre me había pedido mi dirección exacta. Dijo que necesitaba confirmar unos datos para una sorpresa especial y me preguntó mi color favorito. Fue tan específico el interés que me ilusioné. Pensé que por fin, después de años de hacerme el idiota cada vez que me quedaba con las manos vacías, alguien había notado lo obvio, que me tenían como el último de la lista, el que siempre estaba disponible para ayudar. Para tomar la foto, para cargar las bolsas, pero nunca para recibir nada que no fuera por compromiso. Cuando llegó el día, fui con una botella de vino buena, de las caras, no las de supermercado, y una actitud optimista. Me vestí bien, envolví el vino con un moño y hasta llevé un postre que yo mismo había preparado. Me sentía ridículo por estar tan emocionado, pero me repetía que tal vez esta vez sí me tocaría algo pensado con intención, algo que me hiciera sentir parte. La casa estaba llena de risas falsas y abrazos que huelen más a protocolo que a cariño. Como siempre, mi hermano llegó último y fue recibido como una celebridad. Mi padre lo saludó con un "aquí está el que vale la pena" mientras le servía el whisky más caro de la alacena, ese que se supone que es para ocasiones especiales. Yo me limité a poner los regalos en su lugar y sonreír cuando nadie me miraba. Cuando llegó el momento de abrir los presentes, sentí una especie de vacío en el estómago. Intenté no mirar, pero era inevitable, todos recibían algo costoso, pensado, envuelto con cuidado. Mi cuñada recibió una cartera que había mencionado en julio. Mi prima un set de maquillaje que solo vendían en una tienda online que yo sabía que costaba más de $300. Mi hermano una consola de videojuegos de última generación que, según mi papá, era una inversión en su salud mental. Cuando me tocó a mí, no dijeron mi nombre, ni hubo emoción. Solo mi madre me miró de reojo y dijo con tono flojo que por ahí debía haber quedado algo mío. Buscó entre los paquetes ya vacíos, fingió sorpresa, y al final me pasó una bolsa reciclada con un par de medias de fútbol de talla equivocada. Ni siquiera juego fútbol. Me reí por dentro, como quien se ríe para no llorar, y agradecí con voz neutral. Nadie más pareció notar la humillación, o peor, la notaron y les dio igual. Más tarde, mientras recogían los papeles de regalo, mi tía me pidió que tomara la foto familiar. Dijo que yo era el que siempre sabía captar el ángulo bueno. Me acerqué con el celular en la mano y les pedí que se acomodaran. Ellos sonreían como si fueran una familia modelo, felices, completos, orgullosos de su noche perfecta. Yo los miraba como si fueran actores mediocres en una obra mediocre. En ese momento, con el teléfono en alto, recordé el mensaje que accidentalmente había leído unos días antes cuando ayudé a mi madre con su laptop vieja. No fue algo que busqué, pero ahí estaba, una conversación entre ella, mi tía y mi cuñada, donde discutían qué hacer con un regalo que iba a hacer para Ope pero ya no vale la pena. Decían que era mejor venderlo por Facebook Marketplace para recuperar algo de dinero y usarlo para comprarle un abrigo más bonito a mi cuñada, porque se lo merece más. Y ahí lo entendí todo. No era que se les olvidaba incluirme. Era que deliberadamente decidían excluirme. Me trataban como una carga, como el que siempre está pero que nunca cuenta. Esa noche,
mientras todos pedían la foto perfecta para Instagram, yo ya sabía lo que iba a hacer. Guardé silencio, hice clic, tomé la mejor imagen que pude, pero ya había comenzado a grabar algo más importante, su cinismo. Porque una cosa es que te ignoren, otra que te mientan, y una muy distinta que se burlen de ti con una copa de vino en la mano. Actualización 1. Pasaron apenas unos minutos desde que tomé la foto y les pedí que se mantuvieran quietos un segundo más mientras supuestamente buscaba el mejor encuadre. En realidad, lo que estaba haciendo era preparar el video que iba a soltar como una bomba justo frente a sus sonrisas congeladas. Les dije que iba a hacer una toma en modo retrato, que se vieran bien las luces del árbol. Entonces giré la pantalla del celular hacia ellos, me acerqué para que todos pudieran ver claramente, y en lugar de tomar otra foto, puse a reproducir un fragmento exacto de la conversación que había encontrado en la laptop vieja de mi madre. El celular lo tenía conectado por Bluetooth al parlante portátil que usaban para la música navideña, así que cuando el audio comenzó a salir con claridad, la alegría se evaporó como si alguien hubiese cerrado una llave de gas. Se escuchaba la voz de mi madre con claridad cuando decía, ese regalo que compramos para Ope ya no tiene sentido. No se lo va a agradecer, siempre hace cara de culo igual. Mejor lo vendemos y con eso le compramos el abrigo a Lili, que sí lo va a lucir. Después hablaba mi tía, riéndose, diciendo que de todas formas yo siempre había sido medio seco, como que nunca se le veía alegría ni con regalos buenos. Lo peor fue escuchar a mi cuñada decir, aparte es un regalo demasiado bueno para alguien que nunca participa en nada. Que se conforme con lo que encuentre por ahí. Siempre termina agarrando lo que sobra. Lo solté sin previo aviso. Y no dije nada. Solo me quedé allí, de pie, frente a ellos, con el celular en alto, viendo cómo poco a poco la sonrisa de cada uno se derretía en una expresión mezcla de vergüenza, culpa y, sobre todo, incomodidad. Nadie dijo una palabra durante los primeros segundos. Mi madre intentó acercarse a mí diciendo mi nombre, con esa vocecita temblorosa de cuando sabe que la cagó, pero levanté la mano en silencio para frenarla. Le dije que no quería escuchar excusas, que ya había escuchado todo lo que necesitaba. Mi padre, que estaba sentado con el vaso de whisky todavía en la mano, se levantó con un gesto brusco. Me preguntó en voz alta si pensaba arruinar la cena con mis payasadas y que por qué carajos estaba grabando conversaciones privadas. Le respondí mirándolo directo a los ojos, con esa calma que da cuando ya no te importa quedar como el malo, que yo no había grabado nada. Que había encontrado el archivo de casualidad mientras la ayudaba con su laptop vieja que siempre se le colgaba. Y que si alguien aquí estaba haciendo payasadas, era él por hacerse el ofendido cuando habían sido ellos los que decidieron, a conciencia, hacerme a un lado como si no valiera una mierda. Mi hermano intentó defender a mi madre, diciendo que seguramente todo era un malentendido, que eso se había dicho en broma. Le dije, sin subir el tono, que si eso era una broma, entonces yo debía ser el chiste completo de la familia. Le pregunté si también era una broma que alguien haya publicado el regalo por Facebook Marketplace, con foto y todo, al día siguiente de haber sido comprado. Con una descripción detallada que coincidía perfectamente con lo que me habían hecho creer que era para mí. Porque sí, también tenía las capturas. Y las había imprimido. Fui hasta mi mochila, saqué la hoja y la dejé encima de la mesa como si estuviera entregando el acta de una sesión final. En ella se veía la publicación con fecha, el nombre de usuario de mi tía, la descripción exacta del artículo, set de herramientas de marca, nuevo, sin abrir, ideal para regalo navideño, y el precio. Les recordé que ese fue el mismo regalo que yo pedí en mi lista de Navidad meses antes, cuando ingenuamente pensé que este año sí me iban a tener en cuenta. La única respuesta que escuché fue la respiración entrecortada de mi madre y el cuchicheo bajito de mi tía diciéndole a mi prima que por qué carajos no habían borrado esa conversación del computador. No hubo gritos. No hubo una pelea como tal. Fue mucho peor, hubo ese silencio denso, hiriente, que se instala cuando a alguien le acaban de arrancar la máscara y ya no le queda donde esconderse. Terminé la sesión de fotos con una última frase que solté casi en un susurro, pero que sé que todos escucharon, ya no hace falta que finjan más. Ustedes siempre supieron lo que hacían. Y yo también lo sé ahora.
Que les aproveche su pinche Navidad perfecta. Me guardé el celular, tomé el vino que había traído y salí sin mirar atrás. Dejé a la familia posando en el comedor como una postal rota. Ya no era parte de esa foto. Y por primera vez, me sentí bien con eso. Actualización 2. Habían pasado exactamente 14 días desde aquella noche en la que dejé el comedor familiar convertido en una escena congelada de tensión y vergüenza. Y aunque al principio pensé que iban a ignorarlo todo como hacían con cualquier conflicto incómodo, algo en el aire había cambiado. Las llamadas comenzaron al tercer día. Primero fue mi madre, dejando mensajes de voz con un tono entre histérico y lastimero, diciendo que lo que hice fue una exageración cruel y que arruiné la Navidad por malinterpretar las cosas. Nunca reconocía directamente lo que escuchamos en el video. No pedía perdón. Solo se victimizaba. Luego mi tía mandó un mensaje de texto largo, lleno de palabras vacías, asegurando que ella no quiso sonar tan mal y que el abrigo que le compraron a Lili también había sido un regalo colectivo. Como si eso hiciera más digerible el hecho de que usaron el dinero de lo que era para mí. La gota que rebosó el vaso fue una publicación en el grupo privado de Facebook de la familia, donde mi prima subió una foto vieja de la Navidad del año pasado con la leyenda "Hay familias que se rompen por estupideces". Tuvo 3 me gusta, de mi madre, mi cuñada y mi hermano. No comenté nada. En vez de eso, decidí que ya era hora de mover el plan hacia la siguiente fase. Hasta ese punto, lo que había hecho no era más que mostrarles el espejo. Ahora iba a convertir ese reflejo en una marca permanente que no se borrara con lágrimas de cocodrilo ni con excusas mal redactadas. Creé un nuevo grupo de Facebook con los contactos más cercanos de la familia, incluyendo a primos, tíos lejanos, familiares en otros estados y hasta algunos amigos comunes que solían compartir cenas con nosotros. Subí el video completo, sin editar, sin cortes. Le agregué subtítulos para que nadie alegara que no se entendía, y redacté una pequeña introducción donde contaba, con un tono que cuidé que fuera claro pero calmado, como durante años fui ignorado. Y como aquel episodio había sido solo el punto más visible de un patrón que venía desde que tenía uso de razón. No utilicé insultos. No lancé acusaciones directas. Solo conté lo que viví y lo acompañé con pruebas. El video se volvió viral dentro de ese pequeño círculo de conocidos. Algunos comentaron con emojis incómodos. Otros me escribieron por privado, expresando que no sabían que yo había sido tratado así. Hubo un par de tías que me dijeron que eso era de mal gusto, pero también hubo quienes me agradecieron por decir lo que muchos callaban. Mi familia estalló. Literalmente. Mi madre me llamó al borde del llanto, diciendo que la estaban llamando hasta de la iglesia para preguntarle si era cierto que ella había vendido el regalo de su hijo para comprarle un abrigo a la nuera. Mi tía me escribió un mensaje de 3 párrafos diciendo que la sangre no se expone de esa manera y que yo estaba matando la poca unión que quedaba. Fue entonces cuando les respondí. Les dije que el video no lo había subido por venganza, sino por dignidad. Que si la familia realmente estuviera unida, nadie habría permitido que me humillaran así durante años. Y que si querían que lo bajara, tenía 3 condiciones muy simples, pero no negociables. La primera era que todos los involucrados en la conversación y en la venta del regalo debían transferirme, uno por uno, el valor completo del objeto que vendieron. No quería el objeto, quería el dinero. Segundo, que redactaran una disculpa pública, por escrito, dirigida a mí, que sería publicada en ese mismo grupo de Facebook con sus nombres completos, sin abreviaturas ni error de redacción. Y tercero, que todos, sin excepción, asistieran durante 3 meses a terapia familiar. No les iba a decir qué tipo ni con quién, pero el comprobante de asistencia debía ser enviado a mí al final de cada sesión. Al principio se rieron. Literalmente. Mi hermano me mandó un audio diciéndome que estaba loco, que quién carajos me creía para andar exigiendo cosas como si fuera un mafioso. Le respondí con un pantallazo de una conversación privada que él tuvo con su esposa donde decían que yo era un adorno navideño, útil para la foto pero sin valor emocional. Se lo mandé sin texto, sin reacción, solo la imagen. En menos de 3 horas, él me escribió, ok, hablemos. Mi madre,
la que más se resistía, fue la última en ceder. Lo hizo con la voz quebrada, diciendo que lo hacía por salvar lo que queda de esta familia. Yo le respondí que eso que intentaba salvar nunca fue una familia. Fue un show. Y que si quería seguir representándolo, al menos ahora sabría que yo ya no era parte del público que aplaude en silencio. Así que sí, accedieron. Todos. Uno por uno, cumplieron con las 3 condiciones. Me pagaron el monto completo, redactaron una disculpa colectiva que yo revisé y aprobé, y comenzaron terapia. Alguien podría decir que fue forzado. Que no sirve de nada si no nace del corazón. Pero yo no lo hice para que cambiaran. Lo hice para que nunca olvidaran. Porque hay heridas que se curan, pero hay otras que deben dejar cicatriz. No por rencor, sino para que nadie se atreva a abrirlas de nuevo. Actualización 3. Había transcurrido un mes desde que todos se arrastraron para cumplir con las condiciones que les impuse. Y aunque el grupo de Facebook se había convertido en un silencioso campo de minas donde nadie se atrevía a comentar nada sin pensar 3 veces, yo no había bajado la guardia. Tampoco me creí por un segundo que lo que hacían era por verdadera reflexión. Era una mezcla de miedo, vergüenza pública y un intento torpe de restaurar su imagen frente a la familia extendida, que ahora los miraba como si fueran los villanos de una telenovela barata. A mí eso me daba lo mismo. Lo que sí me interesaba era dejar claro que este tipo de mierda no se iba a repetir nunca más. Así que decidí dejar constancia permanente. No en redes. No con otro video. Esta vez, lo haría al estilo antiguo, uno que dejaría huella incluso si mañana desaparecía Internet. Les mandé un correo conjunto con una plantilla que redacté yo mismo, con el asunto declaración de reconocimiento y compromiso. Les indiqué que cada uno debía imprimirla, llenarla a mano, firmarla con su puño y letra y enviármela escaneada. El documento no tenía un valor legal, pero eso no importaba. Lo importante era el acto simbólico. El reconocimiento explícito. En el texto se comprometían a no volver a excluirme, humillarme ni burlarse de mí de ninguna manera, ni directa ni indirectamente. Se declaraban responsables de sus acciones, pedían perdón sin adornos y aceptaban que yo tenía derecho a romper cualquier contacto con ellos si volvían a reincidir. Era una cláusula de respeto mínimo, pero puesta por escrito. Lo acompañé con un mensaje muy claro: si no firmaban, volvía a subir el video, pero esta vez con más pruebas y en más plataformas. Y sí, tenía más material. Cosas viejas, acumuladas, que no había compartido todavía, no porque me faltaran ganas, sino porque prefería verlo sudar antes de soltar la siguiente bomba. Uno a uno comenzaron a enviarme los escaneos. Mi madre fue la primera, con una letra temblorosa que parecía escrita por alguien que estaba confesando un crimen. Mi hermano me mandó la hoja con una firma que claramente había practicado antes en otra parte porque se notaba que estaba cuidando cada trazo. Hasta mi cuñada lo hizo, aunque en su versión corrigió varias veces su nombre, como si al escribirlo sintiera el peso de la hipocresía. No era la firma lo que me importaba. Era verlos obligados a asumir en voz alta lo que por años negaron en silencio. Era ver que por primera vez, las reglas del juego las ponía yo. Cuando recibí todos los documentos, los imprimí y los guardé en una carpeta física con el nombre Navidad 2023, Justicia. Lo sé, suena ridículo, pero para mí era como cerrar un ciclo. Como tener, por primera vez, una prueba tangible de que no todo era producto de mi imaginación ni exageración como siempre quisieron hacerme creer. Decidí compartir esa carpeta con una sola persona, mi terapeuta. Había comenzado terapia meses antes del incidente, pero nunca había hablado de mi familia con tanto detalle. Esta vez sí lo hice. Le conté todo. El patrón de exclusión. El desprecio. Las humillaciones pequeñas, cotidianas, que se acumulaban como polvo hasta volverse asfixiantes. Mi terapeuta me escuchó en silencio, y cuando vio los documentos, solo dijo: parece que usted por fin se dio permiso de existir. Esa frase se me quedó pegada. Porque sí, eso era. Existir. No solo estar ahí como un extra que nadie saluda. No solo ser el que toma la foto. El que sirve el vino.
El que arregla el árbol. El que escucha los chismes, limpia el baño y se va con una sonrisa rota. Esa fue la primera Navidad en la que dejé de actuar como si no tuviera derecho a incomodar. Y el resultado no fue la unión. Fue el caos. Pero un caos justo. Un caos necesario. En los días que siguieron, el grupo de Facebook se convirtió en un terreno helado. Nadie hablaba, nadie subía memes, nadie compartía recuerdos. Solo reinaba el silencio. Y yo lo disfrutaba. Porque por primera vez, el silencio jugaba a mi favor. Era la confirmación de que ahora sabían que yo no era alguien a quien se le podía pisotear sin consecuencias. Había dejado de ser invisible. Y ellos, que tan acostumbrados estaban a vivir sin rendir cuentas, tuvieron que escribir con su puño y letra que me veían. Que me escuchaban. Que me respetaban. Y aunque en el fondo sabía que muchos de esos gestos no nacían del arrepentimiento sino del miedo a ser expuestos de nuevo, me bastaba con eso. Porque la verdad es que no me interesaba su cariño. Solo quería su respeto. Aunque fuera por obligación. Aunque fuera con la cara torcida. Aunque fuera a regañadientes. Porque después de todo lo que hicieron, ni un abrazo sincero habría borrado el resentimiento. Pero un documento firmado, escaneado y archivado, eso sí que se sentía como justicia. Actualización 4. Un año después, exactamente el mismo 24 de diciembre, volví a cruzar el umbral de la casa familiar. No porque quisiera reconciliarme, ni porque hubiera algún gesto auténtico de redención de parte de ellos, sino porque me interesaba estar allí, observarlos, y dejar claro que esta vez no me iban a borrar de la foto. Ni con indiferencia ni con hipocresía. Había pasado todo un año desde la última Navidad, la del quiebre, la de la exposición, la de la vergüenza pública que les impuse sin levantar la voz. Y durante esos 12 meses, aunque ninguno volvió a tratarme como el hijo invisible, tampoco lo hicieron desde el afecto. Lo hacían desde la cautela, como quien camina sobre vidrio roto, con cuidado de no pisar mal. Esa incomodidad, para mí, ya era suficiente. Porque si no podían tratarme con cariño, al menos lo harían con respeto. Llegué puntual, con las manos vacías. No llevé vino, ni postres, ni envoltorios. No cociné, no envolví regalos, no pregunté por la lista de intercambios. Entré como quien visita una oficina donde tiene una cita formal, no como alguien que regresa a casa. Mi madre me saludó con esa sonrisa forzada que se le dibuja solo cuando está bajo presión. Me abrazó como si estuviera saludando a un cliente importante. Mi padre no dijo mucho, solo un qué bueno que viniste mientras miraba hacia otro lado, fingiendo estar interesado en el televisor. Mis primos se mostraron incómodos, como si temieran que en cualquier momento le sacara otra grabación. Nadie lo decía en voz alta, pero estaba claro que mi presencia les provocaba una mezcla de culpa mal digerida y temor latente. La cena transcurrió con esa tensión sutil que se cuela entre frases hechas y chistes reciclados. Hablaban del clima, de la inflación, del tráfico, de cualquier cosa menos de lo que de verdad importaba. Yo solo escuchaba. Respondía con monosílabos, sonreía lo justo, y observaba cómo intentaban desesperadamente mantener la ilusión de normalidad. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, otra vez comenzaron los gritos de emoción, los abrazos fingidos, las fotos para Instagram. Y entonces, como si nada hubiera cambiado, colocaron todos los paquetes en el centro de la sala, empezaron a nombrar a los afortunados y a repartir envoltorios brillantes con la misma teatralidad de siempre. Me quedé sentado, sin moverme, observando como si estuviera viendo una obra repetida. Esperé a que terminaran, y justo cuando mi prima sugirió que tomáramos la clásica foto grupal para que no se pierda la tradición, me levanté con la calma de quien ya tiene todo medido y saqué de mi mochila un sobre de papel manila. Lo coloqué sobre la mesa, entre los restos de papel rasgado, vasos vacíos y platos con postres medio comidos. Les pedí a todos que no se movieran aún, que antes de la foto, tenía algo que quería compartir. Nadie se atrevió a hablar. Abrí el sobre y saqué el recibo original del regalo que me correspondía el año anterior. No era una simple hoja de papel.
Era una factura impresa con fecha, descripción detallada del producto, valor comercial y firma de recepción. Ese recibo estaba a mi nombre. Me acerqué al árbol de Navidad, donde todos los regalos ya habían sido abiertos, y coloqué el recibo bajo una de las ramas, justo al lado del ángel de porcelana que mi madre decía que traía bendiciones. Me giré hacia ellos y les dije con voz clara, sin rabia, pero sin suavizar ni una palabra: este es el recibo del regalo que ustedes vendieron el año pasado. El que compraron diciendo que era para mí. El mismo que decidieron que no merecía. Hoy no vine a pedirles nada, ni a recordarles lo que pasó. Vine a dejarles esto aquí, para que sepan que no lo olvidé. Que no voy a olvidarlo nunca. Y que no me interesa su perdón. Me interesa que cada vez que vean este recibo, recuerden lo que me hicieron sentir durante tantos años. Mi cuñada bajó la mirada. Mi hermano se cruzó de brazos y miró el piso. Mi madre se quedó inmóvil, con la boca apenas abierta. Nadie dijo una sola palabra. Y por primera vez, ese silencio no fue incómodo para mí. Fue reparador. Fue justo. Fue mío. No tomé la foto. No posamos. No hubo publicación. Esa Navidad no quedó documentada en ninguna red social. Pero para mí fue más real que cualquiera de las anteriores. Porque por primera vez, me sentí completamente en control. No como el hijo olvidado. No como el pariente invisible. Sino como alguien que decidió no callarse más. Antes de irme, pasé por la cocina y agarré una galleta. Me despedí con un gesto seco, sin abrazos ni fingimientos. Al salir, escuché a alguien susurrar mi nombre, pero no me volteé. No hacía falta. Mi mensaje ya había sido entregado. Y esta vez, no necesitaba grabaciones ni pruebas. Solo el peso de un papel. Un recibo. Una verdad que ya no podían esconder debajo del árbol. Actualización final. 6 meses después de aquella segunda Navidad, la del recibo bajo el árbol, la de las caras largas y las sonrisas rotas, mi relación con la familia no solo se enfrió, sino que se volvió completamente funcional. Es decir, se mantuvo dentro de los márgenes de una relación puramente logística, como la que se tiene con un casero o con el encargado del edificio, lo justo y necesario. Con los silencios más largos que cualquier conversación. No hubo más intentos de acercamiento, no hubo nuevas invitaciones, y eso, lejos de dolerme, me confirmó que por fin habían entendido. No necesitaba sus palabras. Necesitaba su distancia. Y me la dieron. Lo que no esperaban era que ese silencio también lo supiera usar a mi favor. Porque mientras ellos seguían fingiendo que todo estaba normal, yo aproveché para tomar la última decisión que marcaría un antes y un después definitivo. Durante años, había sido el primero en llegar a todas las celebraciones, el que ayudaba con las compras, el que decoraba la casa, el que organizaba las reuniones por Zoom con los que estaban fuera. Tenía todas las contraseñas de los grupos familiares, las cuentas compartidas, incluso el correo central donde se coordinaban cumpleaños, funerales y misas por difuntos. Y en medio de esa logística que manejaba casi por inercia, me di cuenta de algo: todavía me necesitaban. No emocionalmente. Pero sí como el engranaje silencioso que mantenía la maquinaria de la familia funcionando. Así que lo desconecté todo. Sin previo aviso, cerré el grupo de Facebook. Cambié la contraseña del correo familiar y envié un aviso diciendo que a partir de ahora, cada quien debía encargarse de sus asuntos. Eliminé mi número de la lista de distribución de eventos y, por si quedaban dudas, mandé un último mensaje al chat grupal, ese que todos leían pero pocos usaban, con una frase corta pero directa. No me busquen para lo que antes necesitaban. Ya no estoy disponible para ustedes. Y lo dejé así. Sin drama. Sin insultos. Sin necesidad de explicar nada. Porque si después de todo lo que pasó todavía no entendían por qué tomaba esa decisión, entonces no valía la pena gastar una palabra más. Unos días más tarde, me escribió una de mis tías, la única que durante todo este proceso se había mantenido relativamente al margen. Me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba hablar. Le respondí que sí, que todo estaba bien,
que por primera vez en mucho tiempo me sentía ligero. Que ya no caminaba por la vida cargando la culpa de otros, ni pidiendo permiso para existir dentro de un entorno que me despreció con una sonrisa en la cara. Me dijo que me entendía. No sé si fue sincera, pero al menos no intentó justificar a nadie. Eso ya era un respiro. Con el tiempo, comencé a notar pequeñas reacciones. Un cumpleaños en el que nadie supo a qué hora era la reunión. Una misa donde faltó la lectura porque nadie sabía quién la tenía asignada. Una tía que se quedó sin traslado porque el grupo de coordinación ya no existía. Cosas pequeñas, pero que antes dependían de mí. Y aunque algunos podrían decir que fue mezquino de mi parte dejarlos a la deriva, yo lo viví como justicia. Durante años me habían tratado como si no importara, como si fuera reemplazable, como si mi presencia fuera una conveniencia más que un afecto. Así que lo que hice no fue más que darles la oportunidad de vivir con lo que siempre defendieron, una familia sin mí. Hoy en día, no celebro Navidad con ellos. De hecho, la paso solo o con amigos que sí me valoran, que no me piden fotos, sino que me invitan a salir en ellas. Que no me regalan lo que sobra, sino lo que piensan que me hará sonreír. Y sobre todo, que no me exigen silencio para mantener la paz. En esos espacios encontré algo que nunca tuve en mi casa, pertenencia sin sacrificio. No volví a recibir mensajes de disculpa. No volví a escuchar una invitación directa. Lo que sí llegó fue un correo automático 6 meses después del último mensaje, un intento por reactivar la cuenta familiar, con mi nombre como contacto principal. Lo ignoré. Lo marqué como spam. Y sonreí. Porque esa fue la confirmación más dulce de todas. No solo me necesitaban antes. Me siguen necesitando. Pero ya no me tienen. Y esa, sin duda, fue la mejor venganza. No la que se grita. No la que destruye. Sino la que se retira en silencio, con dignidad, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Porque cuando alguien se acostumbra a tenerte sin merecerte, el día que te vas, se les cae el mundo. Y ahí entendí, sin duda alguna, que yo nunca fui el problema. Yo solo era el recordatorio constante de lo que les faltaba por dentro. Y eso, aunque no lo digan, todavía les arde.